educativo. Esta semana, la verdad, una semana bastante movida con respecto a algunos temas, como por ejemplo que se celebró los 200 años en que Güemes era electo gobernador de Salta. Hay muchas controversias con respecto al tema, seguramente vamos a estar invitando historiadores para que nos cuenten realmente cómo fue electo Güemes gobernador de Salta. Por otro lado, también el día 7 de mayo se celebró el natalicio de Eva Duarte de Perón, considerada la mujer que reivindicó el papel de la mujer en la Argentina, quien también tuvo muchas actividades sociales y que se les reconoce muchísimas, pero muchísimas actividades. También hemos sacado un artículo que les agradecemos desde ya a la gente de Internet Salta, quien lo ha publicado, con respecto a las opiniones de los diferentes políticos que hemos ido trayendo aquí al programa. Y te lo voy a leer porque los vamos a charlar con alguno de ellos. Lo hemos titulado Cuando la política no enseña. Analizando las inquietudes del sector educativo, nos encontramos en la difícil tarea de identificar un rumbo político que no solo represente el trabajo docente, sino que lo comprenda y lo reconozca. Las políticas educativas plasmadas en las plataformas de los diferentes candidatos privilegian el discurso educativo por encima de los objetivos certeros, sobre la idea fundamental en cuanto a qué ciudadano se desea formar, por qué y para qué. Generalmente expresan ideas como ampliaremos la oferta educativa, sin especificar siquiera a cuál oferta se refiere, ni lo que los motivó a hacerlos, ni quiénes lo harán. Proveeremos de una adecuada infraestructura a los establecimientos, sin plantearse si los arreglos y las enmiendas que proponen a esas antiguas y deterioradas infraestructuras son las adecuadas para una generación distinta, tecnológica y dinámica. El repartimiento de más computadoras como signo y símbolo de equidad social, cuyo desconocido significado es mucho más amplio y complejo de lo que se supone. Es impensable que el analfabetismo tecnológico se supere sin más que la simple incorporación de una máquina. La entrega de útiles y material pedagógico obsoleto, dirigido a currículas ya modificadas, pero pocas veces repensadas. Extensión de jornadas, no como propuestas pedagógicas nacidas de la realidad docente, sino como agentes de contención social. Seguridad en las instituciones, sin especificar cuáles serían las técnicas ni los sectores donde se aplicarían. En todos los discursos se pudo observar que se resalta el papel de la educación pública, pero a la hora de la verdad se la trata, o mejor dicho, maltrata, de manera superflua, sin brindar soluciones de base que permitan formar ciudadanos capaces de continuar con una educación universitaria o insertarse de manera propicia en el mercado laboral. Las políticas educativas deberían replantearse intensamente, dirigirse a la verdadera excelencia educativa y académica, superar el discurso que atrapa las miradas de espectadores pasivos en el ámbito educativo. Ese es el primer avance y se logra incorporando las voces de quienes sí corporizan dichas políticas educativas, que son los mismos docentes. En síntesis, el docente y la educación debería ser el plato fuerte del discurso y no, como versa el conocido dicho, la frutilla del postre. Buenas noches, así comenzamos Salta al Mundo Educativo y ahora les presento a nuestros invitados. Ricardo Villada, presidente del Consejo Deliberante. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted es la seño o no? Sí, yo soy la seño, obvio. ¿Cómo estás? Abel Moya, concejal. Bien, buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Sí. Gabriela Jorge, diputada. Así es, buenas noches y bueno, buenas noches a la audiencia, a los televidentes en realidad. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y a ver, Ricardo, comencemos con el primer alumno. Siempre el que está adelante está marcado. Ya he quedado medio asustados de todo lo que han leído. ¿Ha visto? La verdad que yo entiendo que, sin ser un especialista, pertenezco a un sector que viene planteando, no solamente en el orden provincial, sino en el orden nacional,
ciertas modificaciones en el ámbito educativo que tienen que ver con acercar lo que hoy la escuela, el colegio y la universidad brinda a la realidad de un mundo competitivo al cual los chicos deben insertarse, que tiene que ver algo con lo que vos decías, realmente tiene que ser un desafío, no solamente del Estado en su conjunto, sino fundamentalmente en el área educativo, realmente disminuir la brecha digital que existe entre los chicos que tienen acceso a las nuevas tecnologías, a una sociedad del conocimiento, y quienes no lo tienen. Esto genera realmente una desigualdad de oportunidades muy grande que no solamente va a impactar en la posibilidad de crecimiento intelectual y demás, sino que va a impactar dentro de lo que es la posibilidad de desarrollo en términos laborales de una persona. Entonces yo creo que este es un elemento clave de cualquier discusión de proceso educativo, independientemente, te diría, si sea el ciclo inicial, el ciclo primario, secundario, el universitario. Realmente, como decía el documento que vos estabas leyendo, no debe ser simplemente una cuestión de instrumental, no debe ser una cuestión si hay computadora, si no hay computadora, sino debe ser un desafío de objetivo, ver concretamente desde la educación cómo contribuimos a que no haya más chicos, como te digo, que estén fuera de este mundo, que en definitiva ya es una realidad. Cualquiera que tiene la posibilidad de acceso a esto sabe claramente lo que eso significa. Así que este es un punto que humildemente yo entiendo que debería tenerse presente, más allá de otras cosas que obviamente después podemos charlar. Obviamente. Abel. Bueno, yo creo que hay una brecha digital muy grande entre los alumnos y los maestros. Creo que el mismo Estado tiene que hacer una capacitación permanente a los maestros, porque en el recorrido que tuvimos a lo largo de este año y medio como concejal, pude ver de que muchos maestros no tienen no están capacitados en tecnología para brindar esa tecnología a los chicos. Creo yo de que el Estado tiene que hacer una inversión en capacitar a los docentes, porque sobre todo en el nivel primario hay docentes que no tienen la capacitación suficiente. Con esto no quiero decir de que el docente tenga la culpa. Acá tiene que haber un Estado presente donde le brinde las herramientas a los docentes para que de esa forma puedan hacer ingresar a los chicos en este nuevo devenir que tiene la tecnología dentro de la educación. Algo muy importante también que tenemos que ver, que hay personas que terminaron su ciclo primario, secundario hace mucho tiempo y en estos momentos no tienen la capacidad suficiente la capacidad suficiente para tener este conocimiento en la tecnología de lo que es la computación. Así es que yo digo, muchas de las personas mayores de 40 años somos semi-analfabetos. ¿Por qué? Porque podemos saber leer y escribir, pero no podemos usar una computadora como la usa un chico de 10, de 12 años. Gabriela. Sí, bueno, la nota realmente toma temas que son globales y que muestran efectivamente cómo en la provincia se viene desarrollando todo en términos educativos. ¿En qué sentido digo? Acá la provincia de Salta ha sido señalada hace muy poquitito tiempo por un estudio como la segunda provincia en índices de desocupación, de pobreza, y esto creo que es la clave para poder ver efectivamente después todo lo otro. Desde nuestra bancada en particular, en la Cámara de Diputados, y luego también como parte de nuestro partido a través de Tribuna Docente, hemos tenido una tremenda intervención dentro de lo que ha sido el movimiento de la huelga docente. Ahí se han puesto de relieve temas que son realmente importantísimos a la hora de tomar en cuenta la situación de las escuelas. ¿En qué sentido? La infraestructura, recuerdo el caso de Ezequiel, que se le cayó una pared en la cabeza,
eso es algo que se tiene que tomar y que da cuenta de que acá no hay una inversión efectivamente en lo que es los edificios, digamos, la cuestión edilicia. Tenemos todavía y que sectores... se puso en manifiesto también la resolución mediante la cual se daba la responsabilidad civil al docente de lo que le sucede al alumno dentro del aula. Exactamente, y el Estado en ese sentido no haciéndose cargo de algo que efectivamente tiene gran parte de responsabilidad si no es completa. Luego tenemos una situación, hablando también de los índices de pobreza, de desocupación, de la provincia encabezando estos índices, la situación de los docentes. La huelga docente del año pasado ha puesto de manifiesto que acá hay que ir a un cambio rotundo en todo lo que es la política educativa, porque docentes que son mal pagados, docentes que son súper explotados, hemos tenido un debate hace muy poco en cuanto a la cantidad de horas cátedras, nosotros somos partidarios de 45 horas cátedras, y una modificación también en el aula, 25 estudiantes por aula. Esto requiere que se creen más escuelas, que en ese sentido se coloquen los recursos que tengan que colocarse, que hoy están al servicio de otros intereses, efectivamente, porque esto lo vemos no solo en la salud, en la educación, perdón, sino también en la salud. Dos pilares que creo que son fundamentales a la hora de discutir la situación en la provincia. Por otro lado, también tenemos en la cuestión tecnológica que han tomado largamente ellos, pero yo llevo a la reflexión, si no tenemos las condiciones básicas de un docente, la capacitación docente cae por cuenta propia y no está a cargo del Estado, ¿qué clase de renovación tecnológica se puede llegar a llevar adelante si no están las condiciones básicas? O incluso escuelas que probablemente les hayan llegado las computadoras, les hayan llegado nuevos materiales y de repente no los pueden usar porque no tienen luz. O si colocan 2 o 3 computadoras, les salta la térmica y se acabó el intento de renovarnos. Y en ese sentido creo que es un fuerte debate que se tiene que dar, pero sobre todo se pone de manifiesto cuáles han sido los intereses de quienes han venido gobernando la provincia. Hablo en ese sentido del romerismo, del urtubeicismo, que nos han llevado a esta situación en las escuelas y esta situación con los docentes, porque creo que es una parte fundamental. Se hablaba también en la nota y se señala muy bien el problema de las jornadas completas. En ese sentido, sí, para poder cubrir una demanda social, porque hoy tenemos situaciones en los barrios, sobre todo en algunos barrios, mucho más vulnerables que en otros, y que entendemos que con una complementación de una educación que sea en doble turno, que contemple un comedor y demás, se puede efectivamente comenzar a revertir esto. Luego, si no tenemos esto, ¿cómo te podría decir?, solucionado, llegamos a la universidad y fracasamos rotundamente, como pasa sistemáticamente en la UNSA. De todas maneras, a ver, las jornadas extendidas deben ser comprendidas como una propuesta pedagógica, no como una cuestión de contención social. Y por otro lado, lo del comedor, sí te marco algo que nos comentaban la mayoría de docentes que estuvieron comunicándose con nosotros, nos decían, tenemos que dar de comer en tandas, porque ni siquiera tenemos platos. Entonces tenemos que lavar los platos y volver con los cubiertos para que el resto de chicos pueda comer. Entonces estas cuestiones también se tienen que solucionar y también es otro de los planteos. Completamente. Ricardo, desde el Consejo, contanos, ¿qué se hace por la educación? ¿Qué aporte se hace? Porque ustedes hacen aportes también hacia el ámbito educativo y nos gustaría conocer un poquito más. En particular, como vos sabes, el tema educativo es una incumbencia directa del orden provincial. Del orden provincial, sí. Lo fue inclusive en su momento en el orden nacional, ¿eh? Luego hubo todo el tema de las transferencias y demás, hace años allá. Pero en particular el municipio viene tomando ciertas iniciativas en el ámbito educativo. De hecho, no solamente ha avanzado en la creación de una escuela de artes y oficios, que ha permitido canalizar, te diría, una demanda de instrucción para mucha gente que quiere realmente insertarse, te diría, en el mundo laboral. Se ha señalado, y creo que la mayoría de los candidatos ha coincidido en la necesidad de profundizar esa acción, de trasladar inclusive esta experiencia a otros lugares de la provincia. Se ha trabajado también con iniciativas desde el punto de vista para llevar a ciertas áreas del municipio, a los centros integradores y demás, la posibilidad de formación, sobre todo en el caso de adultos. Pero todavía te diría, hay una actividad muy
muy complementaria, muy chiquitita por parte del municipio, fundamentalmente porque no tiene, si querés, la estructura de descentralización y de llegada que debería tener. Sí me parece importante, más allá de lo que podamos hacer en términos municipales, también señalar el punto de vista de que el sistema educativo debe permitir también una inserción al mundo laboral mucho más tranquila de la que existe en estos momentos. Tendría que haber en realidad una conexión entre lo que se necesita laboralmente y lo que se ofrece. Y fundamentalmente una conexión, como te digo, entre ese mundo que genera el trabajo y la escuela. Y esto en muchos países se logra a través de esquemas de pasantía, que no solamente están presentes únicamente en el ámbito universitario, sino también en muchos países, también en el ámbito, lo que sería para nosotros el ámbito secundario, también está presente. No todo el mundo sigue carreras universitarias y el lograr el primer empleo o lograr simplemente una actividad independiente, autónoma, emprendedora, hoy tiene muchas complejidades que deberían, a mi criterio, también ser atendidas desde el sistema educativo. Por supuesto, además siempre en el trabajo se aprende, ¿no? Y qué bueno sería que por ahí desde los lugares públicos también haya personas que ayuden en ese aprendizaje de ese primer empleo, ¿no? ¿Cuántas veces llegan las personas y ni siquiera saben qué es lo que tienen que hacer? Y al segundo día ya los llenan de actividades sin explicarles siquiera cuál es la función que deben cumplir. Así es. Abel, sabemos que has estado muy involucrado con un proyecto Milagro que ha permitido que algunas personas no videntes puedan comenzar a ver mucho mejor y eso también aporta hacia la educación. Sí, exactamente. Nosotros, en realidad esto no es de este año ni del año pasado, sino que en la función social que he cumplido como militante social, hemos llevado a Bolivia a operar a una cantidad importante de personas de cataratas, donde en ese tiempo no estaban cubriéndose la totalidad acá en la provincia, así es que hicimos un convenio con el gobierno de Cuba, el gobierno de Bolivia y la Argentina, donde llevábamos a personas de escasos recursos a operar de cataratas a Bolivia. Fue un éxito total para las personas que fueron y hicieron este tipo de operación, porque ninguno de los casos que estuvimos en las operaciones tuvo ningún tipo de problema. Creo yo que esto hace a la colaboración de que estamos teniendo en estos momentos los distintos gobiernos de Sudamérica. Esto es importante porque las personas que mejoran su calidad de vida, en este caso a través de la vista, van a vivir mejor y eso va a ayudar a que también puedan conseguir un trabajo mejor. Porque muchas de las personas que le hicimos un seguimiento social de toda su actividad, muchos de ellos no tenían ningún tipo de trabajo. Gabriela, mira, esta semana sucedió que en la salida de un colegio en Barrio Palermo, una chica de 13 años le tajea la cara a otra. Hay una legislación nacional, que es la 26892, que trata sobre bullying, muy interesante porque ni siquiera explica qué es. O sea, es tan interesante la legislación y tan interesante la persona que lo hizo que ni siquiera explica qué es la violencia escolar, pero que no está reglamentada. A nivel provincial, ¿ustedes piensan presentar algún proyecto o algo que esté relacionado netamente con el tema de violencia escolar? Mira, hay una situación ya con un proyecto que se intentó armar y que bueno, está en este momento en el Senado de la provincia, que tiene que ver con una ley de violencia en general. Nosotros lo hemos criticado mucho porque trata de englobar distintas formas de violencia en una sola ley, toma de reojo, podríamos decir, la violencia en las escuelas, pero fundamentalmente, digamos, el problema es que la escuela termina siendo la caja de resonancia de toda la situación social. Eso creo que es inevitable discutirlo. Hoy tenemos una situación en las escuelas que no tenemos ni siquiera los gabinetes psicopedagógicos por escuela. 284 en todas las provincias nombradas, que no son todas psicopedagógicas ni todas psicólogas.
Son en total. Y tenemos, viste, los docentes haciendo en esta polifuncionalidad ya no solo tareas Con una administrativas, legislación repartiendo de inclusión. comida, sino que además ahora haciendo las veces también de psicólogo o de psicopedagogo ante la falta de esta política. Realmente es un tema que se tiene que debatir en el sentido de llevar también a cuáles son las condiciones que llevan a esta situación de violencia entre estudiantes, que creo que no se resuelve de manera, digamos, completa, o no se resuelve con más policías, como sé que se han hecho en distintos colegios, por ejemplo el Nacional, en donde a la salida de las escuelas, recuerdo hace por lo menos 2 años atrás, los chicos señalaban que habían policía y que los terminaban amedrentando para cualquier cosa. No se termina solucionando efectivamente cargando al docente, sino creo que fundamentalmente poniendo en pie estos gabinetes psicopedagógicos y yendo hacia el problema social, al origen de esto, la pobreza, el problema de la exclusión social que reciben muchísimos sectores, y entre eso los jóvenes, a los cuales no se les está brindando un futuro para no solo laboral, como han tomado recientemente, sino fundamentalmente un sentido a la vida. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy al colegio? Y en ese sentido poder efectivamente superar esta situación que nos lleva a un enfrentamiento entre estudiantes contra estudiantes y muchas veces también los docentes metidos dentro de esta situación de violencia, porque son parte de toda esta consecuencia de creo social. ¿La seguridad sería un planteo de educación? Más que de decir tengo más policías en la calle, si tengo más policías en la calle lo controlo. ¿Estaría bueno trabajar el tema de seguridad en las instituciones? Sí, obviamente. Yo creo que... Como currícula, como materia pedagógica. Obviamente. Yo creo que la educación obviamente es la fuente de solución de muchos males que obviamente aquejan, más allá de las condiciones socioeconómicas que nos toca hoy en definitiva vivir. Creo que sí, muchas cosas que hoy por hoy suceden en términos, no solamente en términos de seguridad, sino te diría en términos de convivencia en una ciudad, obviamente podrían ser objeto de tratamiento dentro del ámbito educativo, que no sea una cuestión simplemente instructiva, informativa, sino más bien formativa. Obviamente hay una complejidad muy grande, no solamente en términos de la infraestructura, que basta con visitar los establecimientos educativos. Eso ya es una violencia, porque uno entra y realmente ve que se está cayendo parte de las paredes, donde los chicos tienen que escribir en una parte del pizarrón porque el resto está roto. Entonces eso, aunque nadie crea, eso genera violencia. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando asumí la presidencia del Consejo. Nosotros tenemos un fondo destinado a otorgar subvenciones, y me comenzó a llamar la atención que no solamente nos pedían subsidios, centros vecinales y demás, sino nos pedían los directores de las escuelas que le demos subsidios para poder hacer ciertas cosas que uno entiende que están solucionadas por el ámbito específico, que tiene que ver con, por ejemplo, que la cocina esté en condiciones para poder trabajar con lo que es la copa de leche, con los alimentos, que las aulas estén pintadas, que esté adecuadamente los patios y los espacios verdes. Bueno, te llama mucha la atención, y la muestra clara de que no están las cosas bien es que una directora termina pidiéndole a un consejo deliberante que la ayude de alguna manera para poder dar solución a estos temas. Obviamente grafican una situación, pero además de eso, como te digo, es la situación social. Entonces está bueno plantearse muchos objetivos, pero también hay que ser consciente de la realidad que vive hoy el docente, que cada mes nosotros quisiéramos que el docente también trabaje, por ejemplo, con el tema de la cultura de un tránsito. Hoy por hoy hay un caos en el tránsito en la ciudad y uno pretendería que también, digamos, haya una visión en ese sentido y demás. Pero bueno, creo que hay que ser cautelosos respecto a la realidad que se vive. Bueno, yo para ir cerrando este bloque, porque sé que te tenés que ir, Ricardo, les comento, en realidad las docentes que nos dijeron que se les dio 80.000 pesos desde Nación por institución. Entonces, aquellas escuelas que están como escuela rancho, con 80.000 pesos no levantan ni siquiera un aula. Entonces, creo que de ahí viene la cuestión de salir a pedir de todas las directoras que terminan, en lugar de estar gestionando y en lugar de estar en su función,
función de directora tienen que salir a gestionar dinero para poder reparar toda la situación de las instituciones. Una cosita, mira, nosotros desde el Partido Obrero ponemos el eje acá y estamos como una de las propuestas centrales que tenemos es la emergencia educativa, para que se triplique el presupuesto que hoy en día se coloca en la educación, que ya de por sí vos señalas que es mínimo, pero para que se vaya a reestructurar las escuelas, porque escuelas que se tapan solamente con una mano de pintura no son escuelas seguras. Tenemos casos ya de niños muertos por esta situación. El problema del estatuto del educador es otro de los puntos que tiene que ser largamente discutido. Eso lo vamos a tratar en el segundo bloque. Perfecto. Sí, porque hay mucho enojo docente detrás del tratamiento del estatuto del educador. Eso es así. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Comienzan las clases, comienza el deporte y termina el carnaval. Pero no te preocupes, este domingo regresa Estampa Deportiva en su segunda temporada. Con más deportistas invitados, más bandas en vivo, entrevistas, recorridas por los barrios y el mismo equipo. Este domingo, de 20 a 21 horas, no te pierdas Estampa Deportiva, por acá, por Canal 2. Viendo nuestra casa en TV2 Salta. Siempre se vuelve, ¿no? La conocí una tarde, con su guitarra cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó sonriendo. Por Canal 2. Lo que tú quieras, respondí. Por Canal 2. Infórmate de todo lo que pasa en Salta, el país y el mundo. Dos en la noticia. Primera edición a las 13, edición central a las 20 horas. Por Canal 2.
por Canal 2. ¿Qué tal, Yolanda? Juan Carlos Romero. ¿Me está hablando el doctor Juan Carlos Romero? Sí, el mismo. Escúcheme, pero me parece que me están charlando. Sí, a veces parece chiste, pero no es. Soy Juan Carlos Romero. Comencé en la política de la mano de mi padre, Roberto Romero. Él me enseñó la importancia de estar siempre en contacto con vos, a toda hora y en todo lugar. Hola, Dan. Hola, querido amigo. Para conocer tus inquietudes, tus preocupaciones, tus sueños y poder transformar en serio la realidad de nuestra provincia. Soy orgullosa de que usted me quita la palabra. Le deseo lo mejor, rezo todos los días con usted. Me emociona mucho tus palabras, así que te lo agradezco de corazón. Yo sigo con la misma energía de siempre, la energía que heredé de él, siempre comprometido con Salta. Hola, Julia. Hola, doctor, ¿cómo le va? Recibí su mensaje. Quería decirle que pronto vamos a estar juntos allí en el barrio para ver los temas de los vecinos. Por eso, semana a semana, visito a los vecinos que previamente me invitan por Facebook y correo electrónico. Y se nos ha sumado a la mesa, Ricardo Villada tenía que salir, y se nos ha sumado a la mesa Cristina Fusani. ¿Cómo estás, Cristina? Hola. Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos. No, realmente un placer tenerlos a todos. Yo quería dar una reflexión de Sarmiento, alguien tan vapuleado, pero tiene algunas frases que están muy buenas, que las conozcas. Dijo: el poder, la riqueza y la fuerza de una nación depende de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen, y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas fuerzas, haciendo crecer cada vez más el número de individuos que la posean. La escuela es la democracia. Necesitamos hacer de toda la República una escuela. Lo dijo Domingo Faustino Sarmiento en Educación Popular en el año 1849. Mira, ya se hablaba de que la educación era la democracia. Y también en su discurso antes de asumir la presidencia en 1868. Cris, contanos, a ver, de esta reflexión que tiene que ver con la educación pública y cómo comienzan sus orígenes. La escuela en realidad hoy no democratiza la educación, sino que por el contrario aumenta las diferencias, cristaliza las diferencias. Aquel chico que viene con una buena preparación y una buena estimulación en la escuela puede llegar a sobrellevar un problema histórico que tiene, en donde hay muchos estudiantes por aula y el docente no puede hacer un seguimiento personalizado de aquel que se va retrasando. El chico que tiene mayor estímulo, lógicamente, va surfeando, va pasando solo. Si además a eso le incorporan la integración o la inclusión, que es una ley nacional, pero que acá además, junto con 30 chicos, es imposible de resolverlo y apunta, digamos, en un caso, a hacer desaparecer las escuelas especiales. Lo que tenemos son chicos con capacidades diferentes y chicos con capacidades comunes, se podría decir, integrados sin el seguimiento de personal especializado. Por lo tanto, aumenta los problemas en el aula. Entonces, ¿qué pasa si la criatura que viene, el adolescente, no es autónomo porque ha desarrollado capacidades previas en cuanto al estímulo, la formación, el acceso, por ejemplo, a material didáctico, internet, etcétera? Bueno, se va quedando. ¿Qué dice el Estado frente a eso? Hay que encubrir el fracaso escolar, hay que evitar que se vean los números del fracaso. Entonces se sigue cristalizando y aumentando las diferencias, nada más que no se conocen. Ese es el gran problema que tenemos hoy en la educación pública. Abel, justo estábamos hablando de gente especial y vos te encontrás ayudando a un nene con huesos de cristal. Sí, exactamente. Bautista tiene un problema congénito, nació con una enfermedad que se llama hueso de cristal y esta enfermedad hace de que cualquier golpe que tenga se le quiebren los huesitos. Él tiene 4 años
y dentro de todo su vida tiene muchas limitaciones, y una de esas es la educación. También lo tenemos que asistir con una educación especial, que tiene que ser un educador que tenga que ir a su hogar para que pueda estimularlo y pueda al menos llevar una vida casi normal. Bautista, le iniciamos una campaña ya hace 6 meses para juntar los fondos necesarios para que mejore su calidad de vida, fundamentalmente en su modo de vivir. La madre es de escasos recursos, no es una señora adinerada, y en estos momentos le estamos juntando los fondos para hacerle una pieza especial donde él pueda vivir, porque cualquier chico de esa edad quiere saltar, jugar, y cualquier golpe que tenga hace que este niño tenga quebraduras múltiples en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Así es que estamos abocados a esta campaña de juntar los fondos para ayudarlo a Bautista a construir una habitación con baños especiales para que este niño lleve una vida mejor. Y mirad, importante el papel de la educación aquí y de no perder, por ejemplo, una escuela domiciliaria, ¿no? Donde realmente en estos casos es cuando nosotros podemos decirles al ministro de Educación o a la gente que lleva adelante educación: por favor, la escuela domiciliaria es necesaria para estos casos y muchos otros donde nos encontramos con niños, por ejemplo, con cáncer, que están en su domicilio y que no pueden salir de ese lugar, y se necesita de estas docentes que concurran al domicilio y puedan hacer que este chico prosiga sus estudios y no excluirlo del sistema por no tener las docentes capacitadas para esto. Y creo que volvemos a lo que vos decías, Gabriela, con respecto a esta capacitación, o sea, una capacitación que debe estar dada por el Estado. Exactamente. Y además, bueno, otras situaciones que se plantean de la misma forma. Esto que señalaba recién Cristina es muy importante, una escuela que no tiene las condiciones para poder albergar a una cantidad determinada de estudiantes, que sobrecarga al docente, que además le da una función en todo lo que sea necesario. Creo que le falta abrir y cerrar la escuela, pero no lo hacen porque justo ya están las ordenanzas, pero si no cumpliría todas las tareas de la escuela. Realmente es algo que se tiene que poner a debatir. Eso es lo que consideramos nosotros que se tiene que discutir ahora. Estábamos hablando del Estatuto del Educador, que contempla, digamos, todas estas cuestiones, estudiantes 25 por aula, que además se dé la titularización, es decir, poder cambiar toda la situación del docente, que hace que hoy esté realmente desbordado por todas estas tareas, más aún teniendo en cuenta que el Estado quiere ir a una unificación, si se quiere, de la educación especial con la común, y en ese sentido esta diferenciación. Con respecto al estatuto, Cristina, sí. Esta semana, cuando salió la noticia de que se iba a llevar a la Cámara de Diputados el Estatuto del Educador, numerosos fueron los docentes que se desayunaron con la noticia y comenzaron inmediatamente a mandar mail, notas y todo diciendo quién participó, quiénes participaron, porque en realidad yo no me enteré, se consultaban entre ellos, nadie sabía. ¿Cómo se trabajó el estatuto? Bueno, te cuento que nuestro estatuto, que es nuestro convenio, en donde se establece cuánto tenemos que ganar, cuántas horas trabajamos, en qué condiciones, la relación de dependencia, que en todos los gremios se discute en una mesa paritaria en donde está la representación del Ministerio de Trabajo, la patronal y los representantes obreros, en nuestro caso, la patronal y el Ministerio de Trabajo, en este caso el Ministerio de Educación, es la misma persona jurídica, y enfrente está la representación docente. Es decir, el Estado está de ambos lados del mostrador. Por lo tanto, nosotros nunca tuvimos una verdadera paritaria que cristalizara en un convenio discutido democráticamente. Ya en su origen, este convenio surge por un decreto del año 95, en el 96 se pone en práctica con el gobierno de Romero,
que llega al gobierno con 50 decretos debajo del brazo, entre ellos el Estatuto del Educador, que nos quita un montón de conquistas que teníamos en nuestro gremio. Ya se nos había transferido la caja de jubilación y perdimos nuestra jubilación de 25, que nos jubilábamos con 25 años de aporte sin límite de edad. Bueno, a partir de ese momento, los docentes hemos ido logrando determinadas conquistas que no se incluyeron dentro de nuestro convenio, que quedó cristalizado así como desde el año 96 y no se ha modificado hasta ahora. Con la asamblea docente se empezaron a discutir todo un pliego de reclamos. Tenemos una agenda de 21 puntos, en donde Tribuna Docente, nuestra organización, ha participado para, formar parte de este pliego, una serie de reclamos que están vigentes desde aquella época. Una de las cuestiones que nosotros además lo hemos transformado en un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados a través de nuestro bloque del Partido Obrero, y presentamos este proyecto en el año 2012 ya, o sea que ya lleva mucho tiempo de discusión dentro de la Cámara y todavía no entra al recinto. Una de las cuestiones que planteamos es que el docente debe ganar un salario igual al costo de la canasta familiar y debe estar establecido en el convenio. Es decir, que aumenta la canasta familiar y el docente tiene que ganar por un cargo de jornada simple todo lo que se necesita para satisfacer toda la demanda de la familia en un mes. Hoy eso no se cumple. El promedio del salario docente es alrededor de 6.500, 7.000 pesos. Y la canasta familiar redondea los 12 a 13.000 pesos. Lo que planteamos también es lo que para cualquier trabajador significa el pase a planta o la estabilidad laboral. Cada 2 años. No, nosotros en nuestro proyecto planteamos que sea automática, anual y objetiva. Es decir, la titularización no puede estar en manos de un gobierno de turno que cada 2, cada 3, cada 15 haga una convocatoria para ingresar, para titularizar, y no tiene que para nosotros existir el carácter de interino, porque es trabajo en negro. Un trabajador, por ejemplo, de media, si es interino, puede ser desplazado por un titular y se va a la casa, aunque se haya matado haciendo cursos, haya ganado las horas y pierde esa cantidad de horas de trabajo. La otra cuestión es que lo que decía Gabriela Jorge, nosotros desde el año 2012 venimos planteando, y este es un viejo reclamo de la docencia de media, bajar la jornada, el tope horario para los docentes de media de 66 a 45 horas sin afectar el salario. Por lo tanto, creemos que lo que hay que hacer es elevar el precio de la hora cátedra. Hoy no se está haciendo con el decreto que salió hace muy poquito, que surgió de un acuerdo con la burocracia sindical que vos ya mencionabas, a espaldas de la docencia. Lo que se ha hecho es bajar ese tope horario de 66 a 45 en 3 años. Por lo tanto, recién en 3 años los docentes vamos a lograr de alguna manera acercarnos a este gran reclamo que tenemos de terminar con la sobreexplotación en media. Y la otra cuestión que planteamos es la capacitación en servicio, que para nosotros es muy importante porque hoy la capacitación para el docente significa ser rehenes de distintos kioscos que se van organizando y que los docentes obligatoriamente tenemos que realizar para poder acceder al sistema o, continuar dentro del sistema y ampliar la cantidad de horas cátedra, o en el caso de los concursos, para poder subir, en la jerarquía para vicedirector o director. Entonces, el problema es que dependés de tener el dinero, pagarte los cursos para poder trabajar, lo cual es una contradicción. Sí, bueno, voy a leer un par de mensajes que han llegado. Diego felicita al Canillita por su labor social, ¿sí? Otro mensaje dice: hay que fundar un fuerte pacto social educativo y visibilizar instituciones que funcionan hace décadas formando profesionales, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Uriburu, la Córdoba y el CET de Villa Mitre. Otro de los mensajes es que felicitan también a Ricardo Villada por la transparencia en su desempeño en la presidencia del Consejo. La pregunta final que les hago a todos, porque ya nos estamos quedando ya casi fuera de aire, es: ¿cuál es el tesoro que representa para ustedes la educación?
la educación debiera ser una forma de desarrollo integral del individuo. En ese sentido se están perdiendo muchas de esas conquistas. Por ejemplo, tener la cantidad de horas que nosotros cuando éramos chicos teníamos en la educación física, el desarrollo del cuerpo, las artísticas, la formación en música, en teatro, en plástica. Se nos fueron quitando horas. Y lo otro, el desarrollo, por ejemplo, en educación sexual, que haría que frente a las relaciones interpersonales tan complicadas que se están desenvolviendo hoy en nuestra sociedad y que se registran en el seno de la familia con la violencia intrafamiliar o la violación de los niños, podríamos ir desarrollando al individuo desde muy chiquito, desde inicial, para que pudiera atender y, fortalecerse frente a estas imprevisiones. Entonces, el principal problema es que tenemos que recuperar aquellos contenidos, tenemos que desarrollarlos, y eso solamente va a ser si interviene la comunidad educativa, docentes, padres y estudiantes, a través de su representación, inclusive con delegación por mandato y demás, para organizar una educación democrática al servicio y con una orientación en función de la clase trabajadora, la mayoría. Yo te voy a invitar en otra oportunidad que hablemos si realmente la educación puede ser democrática, si es desde la base tan verticalista. Así que vamos a, en otro programa lo vamos a tratar. Abel, ¿qué tesoro crees que encierra la educación para los niños, para el adulto? Sí, creo que la educación es fundamental para un país, porque un país que no tiene educación difícilmente puede salir de un estancamiento económico y social. Nuestro país sabemos que viene de crisis en crisis. Yo desde que tengo 6 años vengo luchando en mi vida para superarme, y gracias a las crisis económicas que tuvimos y que no ayudaron a la educación, y hicieron de que yo tenga que costearme mi educación a golpes y porrazos. Eso no quiero yo para el futuro de los chicos de mi país ni de mi provincia. Así es que el Estado tiene que ser fundamental en la educación, tendrá que hacer muchas más inversiones que están requiriendo tanto los docentes de toda nuestra provincia como de todo nuestro país. Muchas gracias. Gabriela. Cortito. No, voy a coincidir plenamente con Cristina porque, bueno, tenemos una formación en política igual. Acá el tesoro, creo que la educación está por descubrirse. Yo apelo a una sociedad en donde se puedan efectivamente, digamos, dar las condiciones de otras, condiciones materiales, diría. Y en ese sentido creo que la educación tiene que ser completamente la formadora integral del ser humano. Hoy tenemos todos estos límites en la educación. Bueno, Cristina mencionaba lo de la educación sexual, que es sumamente importante, cómo uno comienza a reconocerse desde un principio, establece relaciones a partir no de la relación de la competencia, como este régimen social nos inculca desde la primera edad, y en ese sentido poder contemplar las relaciones humanas desde otro punto de vista, a través también, por supuesto, de una formación integral en todos los ámbitos, y creo que en ese sentido que es un tesoro por descubrir, y por eso desde el Partido Obrero nosotros peleamos por eso, por una sociedad en donde plenamente el ser humano pueda llegar a su plenitud, valga la redundancia. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y nos encontramos el próximo viernes a las 21 aquí en Canal 2 de Aire. Si querés podés volver a ver este programa en www.saltamundoeducativo.com. Muchas gracias.